Serie acerca de la oración y los sacramentos, aunque el tema de la oración solamente van a ser dos. Básicamente hoy es el último de este tema, pero la próxima semana vamos a estar hablando acerca de los sacramentos de la iglesia. Y la semana pasada hablaba acerca de la oración y pues como siempre, ¿verdad? Tenemos que ir a la Escritura. Porque la Escritura lo dice todo, ¿amén, hermanos? ¿Sí creen eso, hermanos? ¿Sí creen que la Escritura lo dice todo? ¿Qué podemos hablar fuera de la Escritura, hermano? Lo que digan hoy en día muchos maestros, disque maestros, no importa. No importa lo que digo yo. Importa lo que dice la Escritura. Pónganse de pie conmigo, hermanos. Vamos a Lucas, capítulo 18, verso 9. Lucas 18, verso 9. Vamos a continuar con esta serie de la oración y los sacramentos. Vamos al segundo tema. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y vemos que el Señor les empieza a hablar en misterios. Les empieza a hablar en palabras que no entendían. Hay un motivo por el cual Jesús les hablaba para que no entendiesen, hermanos. Créanmelo, hay un motivo por el cual Jesús hablaba para que no entendiera la gente. Y eso es parte del juicio de Dios. Entiéndalo. Si Dios habla y la persona no lo entiende, rechazando la verdad de Dios, en realidad es el juicio de Dios. Eso es el juicio de Dios. Y eso es lo que vemos en este pasaje y en varios otros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana que nos permite, Señor, llegar aquí. Señor, a pesar del calor, del frío, lo que sea, Señor, quitamos a un lado las excusas, los pretextos y venimos a tu casa, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, mientras haya tiempo, mientras podamos. Y, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, bendiga nuestras vidas, Señor, para el beneficio de nuestra alma. Señor, bendice a tu pueblo, a tu gente. En el nombre de Cristo, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermano. La semana pasada hablaba acerca de la oración bíblica y esta mañana vamos a hablar acerca de la oración antibíblica. Porque le vuelvo a decir, el orar, hermanos, les decía la semana pasada que el orar debe de ser un entendimiento, debe ser parte de lo que nosotros comprendemos. Sí, no solamente sabemos y creemos en la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, la hemos aprendido, la hemos conocido, la vamos aprendiendo, la vamos conociendo y es algo que se va profundizando en nuestras vidas porque vamos aprendiendo que nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? No, es un solo Dios, hermano, que está en tres personas. Su esencia es una sola, pero está en tres personas. Esa es la doctrina de la Trinidad. ¿Aceptamos la doctrina de la divinidad de Cristo? Claro que sí. La doctrina de la divinidad del Espíritu Santo, la doctrina de la infalibilidad de la palabra, la doctrina de la resurrección de los muertos, también de la misma manera la doctrina de la oración. Es algo que debemos de aprenderlo para que no hablemos y no platiquemos con Dios, hermano, cosas absurdas. Y que no faltemos el respeto a nuestro Dios. Esa es la razón de aprender la oración. Yo sé que usted dice, no, pero es que yo fui a un curso de la oración, pastor, y me enseñaron muchas cosas muy profundas de la oración. Y estoy casi seguro que muchas de esas cosas, hermano, estoy casi seguro que muchas cosas que se enseñan hoy en día en cuanto a la oración son antibíblicas. Son cuestiones antibíblicas. Y vuelvo a decir, le preguntaba y le decía, hermano, ¿no es ofensivo a veces la forma de usted platicar con gente está platicando? Hay personas que no puede usted platicar con una persona sin que lo ofenda. O que sin que sean groseros, o que simplemente no le entiendan. Le doy el ejemplo de una persona. Conocí hace años una persona que hablaba español, no le entendía, en inglés no le entendía, o sea, en ninguno de los dos idiomas se le entendía porque su razonamiento no
no, o sea, su razonamiento para expresar y para dar a entender las cosas no cuadraba, o sea, no daba bien te explicaba en inglés, no lo decía bien, te explicaba en español, no lo decía bien, decía, bueno, pues este pobre sí que está triste su situación. No es una cosa, la oración, usted debe de aprender a orar. Debe de aprender a orar y debe de aprender a orar con entendimiento, con sabiduría, con entendimiento. Y vamos adelante, hermanos. Los fariseos eran los dueños del sistema legalista. Fíjate, ellos eran los que habían, hermano, establecido el sistema legalista más grande de Israel, que controlaban a todo Israel, especialmente su capital, Jerusalén. Ellos tenían muchas distorsiones que solo hacían que la gente se sintiera más vulnerable para ser controlada. Eran sumamente manipuladores. Esos eran los fariseos. Los fariseos sabían manipular la ignorancia de la gente para ellos, hermano, hacer de la gente lo que ellos quisieran. Dice un comentarista acerca de los fariseos, dice: los fariseos y sus seguidores también representan a todos los que buscan la salvación por medio del esfuerzo propio y la justicia propia. Es decir, todos aquellos que creen tener el poder para vivir el modo que agrada a Dios lo suficiente como para obtener la vida eterna en el reino divino. Y eso es algo que les he explicado muchas veces, que la salvación es un regalo de Dios. La salvación no es algo que merecemos, ni es algo que ganamos, ni es algo que nosotros retenemos. Es un regalo de Dios. Dios nos ha regalado vida eterna. Esa es la realidad. Pero los fariseos, a través del sistema religioso que habían formado, hermano, ellos pretendían agradar a Dios a través de eso. Y Jesús les dijo: no, así no es. Ustedes son tumbas blanqueadas solamente. Pablo también fue un fariseo. Espiritualmente el fariseísmo aún está. Son aquellos que confían en su propia justicia, en sus obras, sus vidas autojustificables, su conducta intachable ante los hombres, mas no ante Dios, sus ayunos orgullosos y vanos, y también sus oraciones largas y espectaculares para ser oídas por los hombres e impresionarlos. Mas Pablo dijo en Filipenses 3:7, hermano, que todo ese sistema que había aprendido del fariseísmo y del judaísmo, Pablo dijo que era basura. Pablo dijo que lo tenía por basura, todo lo que había aprendido, todo lo que había mal aprendido, para que me entienda. Cualquier ser humano se sentiría orgulloso de ser lo que es, hermano, en el aspecto si se autojustifica. Dice: no, yo soy una persona muy religiosa, yo soy una persona muy espiritual. Si se autojustifica, se sintiera orgulloso. Los fariseos, ese era su problema. Ellos creían que porque guardaban el sábado, porque hacían largas oraciones, porque ayunaban, porque hacían muchas cosas buenas, ellos creían que Dios se agradaba de ellos. Pero no entendían, hermanos, que Dios simple y sencillamente los reprobaba. En el siglo XV también existió un monje llamado Martín Lutero, hermano, un religioso que también confiaba en su buena vida o en sus obras de justicia. Pero hasta que Martín Lutero llegó a comprender lo errado y lo falso que era su propia justicia, hermano, Martín Lutero se arrepintió de esa vida y vino a Cristo. Este fariseo que vemos aquí, hermano, en Lucas 18, verso 9, se consideraba, mejor dicho, a los demás como que no valían nada. Lo que dice aquí Cristo en el verso 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Es muy, a ver, ¿cómo se lo explico? La verdad de Dios está muy cerca, pero Dios mismo te la puede poner muy lejos. Puedes estar muy cerca de la verdad, pero a la misma vez Dios te la puede poner muy lejos. Los fariseos, nosotros jamás nos hemos acercado tan cerca a Cristo como los fariseos se acercaron, hermanos. Ellos caminaron a la par de Él, lo miraron, caminaron y lo miraron su persona y miraron a la verdad frente a ellos, pero no la miraron, no la conocieron. En realidad, eso es el juicio de Dios. Ese es el juicio de Dios. El juicio de Dios es
que puedes estar cerca de la verdad y no conocerla, y no entenderla, y no experimentarla en una vida que transforme tu persona. Vamos al punto número 1. Dios recibe a todos, pero no a todos. Dios recibe a todos, pero no a todos. Esto parece un juego de palabras, pero es una realidad, hermano. O sea, la iglesia verá que está para todo el mundo, pero no porque más en la iglesia quiere decir que Dios se recibe. Son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Así es que una persona que no está dispuesta a rendirse a Cristo, aunque venga a la iglesia, aunque esté en la iglesia, si no hay un arrepentimiento genuino en su vida, en su corazón, no hay un recibimiento de parte de Dios, hermano. Así es que Dios recibe a todos, porque Él de hecho nos manda que prediquemos su evangelio a toda criatura, ¿o no, hermanos? Pero no toda criatura va a venir a Cristo, no toda criatura se arrepiente, no toda criatura está para la vida eterna. Esa es la realidad. El llamamiento es eterno, es para todo mundo, el llamamiento es para toda persona. Llama a toda gente de todos lados, pero no todos vienen a la vida eterna. Adelante, el pecado de la autojusticia. Unos, dice ahí en el verso 9, unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. A esto les dijo esta parábola, hermano. La autojusticia básicamente es ponerte como un juez injusto y por encima de la ley de Dios. La autojusticia es creerte no solamente mejor que todos, sino mejor que Dios. Mejor que Dios. Cuando tú le dices a la gente dice, a mí no me importa lo que dice la Biblia. ¡Ey! ¿Cómo? Es lo que hace el mundo. El mundo le presenta la Biblia, a mí no me vengas con tu Biblia. Esa persona está creyéndose mejor que lo que la Escritura dice. Cuando nosotros no ponemos en práctica los consejos de la palabra de Dios, es porque creemos que la palabra de Dios es menos que nosotros. Es menor que nosotros. Entonces, lamentablemente nos hacemos, hermano, como este fariseo. Un fariseo es aquel que menosprecia no solamente a otros, sino que menosprecia también la verdad de Dios. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así es que está prohibido, hermano, que te sientas mejor que tu hermano. Y déjame decir una cosa, en este aspecto tenemos que tener mucho cuidado porque esa línea se traspasa fácilmente. Muchas veces lo creemos menos porque no tiene la educación nuestra, porque no tienen quizás los medios o las formas o las finanzas que nosotros tenemos, o no viene del mismo lugar donde nosotros venimos, o no tiene los mismos recursos que nosotros tenemos. X cosa, lo hacemos menos, lo menospreciamos. Está prohibido por Dios menospreciar. Siempre debemos de ver a aquel que está en desventaja de nosotros, debemos de verlo como alguien que podemos ayudar. Siempre y cuando esa persona se deje ayudar. Si una persona se deja ayudar, Dios te lo trae para que lo ayudes. Quizás no tiene el conocimiento que tú tienes, ayúdalo a que conozca más. Quizás no tiene la forma de entender, por ejemplo, el sistema de este país. El sistema de este país es muy diferente al sistema donde nosotros vivimos, ¿o no, hermanos? Es muy difícil, muy diferente de donde nosotros venimos. Enséñalo cómo se vive en ese sistema. Seguimos. Dios es imparcial. Dios es imparcial, dice el verso 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Fíjese que los dos subieron a orar. No decía, en el templo no decía solamente para fariseos, no. El templo podían venir a orar, podían acercarse a orar. Los 2 hombres subieron a orar. Recuérdense que esta es una parábola de Cristo, hermano. Recuérdense que esta es una enseñanza de Cristo, es una parábola del Señor. El Señor tuvo que tener una intención por la cual hablar así a estas personas. Y la intención de Cristo no es mala, para que no la malinterpreten. ¡Ay, qué malo Cristo! No quería que se salvaran ellos. No es mala, es justa. Es diferente. La justicia de Dios, así como la justicia, a ver, se los digo así
Así como la justicia de Dios es para salvación de muchos, también la justicia de Dios es para la perdición de muchos. Es justo ante Dios que algunos vengan a la vida eterna y es justo ante Dios que muchos no vengan. Dice que 2 hombres subieron porque Dios es imparcial. Dios es imparcial. Dios no dice, no, yo nada más estoy para tal persona. Dios abre, hermano, Dios abre la puerta, como decía Juan Calvino, la puerta de la salvación está para todo mundo. Es una oferta mundial. Ya, la salvación es diferente. Estos hombres, hermano, eran personas opuestas en el corazón. Uno representaba al más piadoso y el otro al más impío. El piadoso era el fariseo y el impío era el publicano. Uno era más respetado y el otro era despreciado, hermano, por la sociedad. Pero Dios no hace acepción de personas. De hecho, Mateo era publicano, Pablo era fariseo, para que no vayan a caer en ese error de decir, es que Dios nada más escoge a los buenos. No, estoy seguro que entre nosotros somos los más malos. Somos pecadores. Dios no escoge conforme a parcialidad. Este me cae bien. Este me gusta como es. Esta persona, míralo, es muy agradable. Dios no escoge así. Dios escoge a pecadores, personas perdidas. Punto número 2, hermano. Dios no recibe, y está entre comillas, Dios no recibe la gratitud de todos. Eso lo explicaba en el sermón pasado, el domingo pasado. Dios mira la actitud antes que la oración. Dios mira la actitud. Y eso no es así. Dios mira esa actitud. Y muchas veces, hermano, somos infieles a Dios, pero creemos que somos agradecidos. ¿Verdad? Señor, te doy gracias. No, mira, no le des gracias, mejor sé fiel. Dice más tu fidelidad que tu gratitud. Porque las palabras son palabras, ¿o no, hermanos? ¿No están aquí? Palabras son palabras. Acciones es diferente. Enséñale a Dios tu fidelidad. Y te aseguro que tu fidelidad es gratitud a Dios. Tu fidelidad es tu gratitud. Pero vuelvo a decir, hay mucha gente, hermano, que lamentablemente se creen agradecidos con Dios, pero su fidelidad, su constancia en Dios, da mucho que desear, dice más que las palabras. Dice más que las palabras. Entonces, quiero que entienda eso porque en realidad yo espero que después de tanto reiterárselo, usted lo aprenda. Que Dios, cuando oramos, cuando cantamos, cuando predicamos, ¿usted cree que Dios no está mirando mi corazón ahorita que estoy predicando? Hermanos, ¿Dios no nos mira cuando cantamos? Cuando oramos, Dios mira nuestro corazón. Y entonces es como todo. Yo les he dicho, ¿qué les digo cuando viene el Día de las Madres? ¿Qué les digo cuando viene el Día de las Madres? El Día de las Madres es el día más hipócrita y más falso que puede existir en la existencia humana. Hijos malagradecidos todo el año, pero bien agradecidos el Día de las Madres, ¿sí o no? Bueno, el Día de los Padres ni lo ponemos porque ahí no se acuerda nadie, hermano. Pero el Día de las Madres, ay, madre querida, madre adorada, sin ti no fuera nada. Pero todos los otros días, groseros, malagradecidos, olvidadizos, ¿o no, hermanos? Y a su nombre. Es lo mismo con Dios. Señor, te doy gracias. ¿De qué? ¿De qué si eres infiel? Si eres una persona inconstante, eres una persona infiel, ¿de qué me das gracias? Quiero que observe eso. Porque no piense que Dios lo va a impresionar. Ay, me dio gracias, mi hijo. Es una cosa, no sé las mamás que sentirán el Día de las Madres, pero muchas mamás pues sí son buenas actoras y empiezan a llorar. Mis hijos me quieren mucho. No es cierto. Son bien hipócritas. No es cierto, te traen el oso y las flores, mamá, los chocolates, mamá, te quiero mucho, y tú, me quieres mucho, mis hijos.
Hay muchas mujeres que lamentablemente pues les ganan sus emociones, pero yo no creo que eso pase con Dios. Yo no creo que eso pase con Dios. Yo no creo que Dios diga, ay, mi hijo me quiere mucho. No viene a la iglesia, pero me quiere mucho. No estudia mi palabra, pero me quiere mucho. O sea, entienda esto. A Dios no le impresionamos. A Dios no le impresionamos. No hay una impresión en Dios. Vamos adelante. La oración que Dios aborrece. El verso 11 dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. Note esa expresión, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Mire, ¿era agradecido, sí o no, hermanos? Te doy gracias. No soy como los otros hombres, porque no soy, dice, como ellos. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como a este publicano miserable que está aquí a mi lado. Fíjate, o sea, ¿qué importa el publicano que está ahí? Pero le vino a la memoria. Le vino a la memoria en ese momento este publicano. Qué tremendo, hermanos. Vamos a ver paso a paso esto. Dice que estaba puesto en pie. Esa actitud, hermano, esa actitud de estar en pie era para que los demás lo vieran. Todo el mundo quería este fariseo quería que todo el mundo lo mirara, que estaba orando. Es como les he dicho, hermano, ¿por qué cambian nuestras oraciones? ¿Por qué? Mira, yo a veces cuando miro a personas que o sea, tú hablas con ellos y es una plática normal, ¿sí? Pero a veces cuando están actuando sus pláticas cambian. Y de la misma manera la pregunta es, si tú estás hablando con Dios, ¿por qué tu oración cambia? Ahora, yo no creo, mucha gente, que sus oraciones en público sean iguales que las oraciones que hacen en privado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Porque usted dirá, bueno, pastor, ¿tiene algo de malo echarle un poquito de salsa a la oración? No, pero no sirve de nada. No sirve de nada. Créame que no tiene ningún valor, hermano, agregado a eso. Si alguna vez usted nos ha acompañado a los servicios de oración, que oramos por nuestras necesidades, usted me escucha hablar, es una oración nomás, porque yo en mi mente, en mi corazón, cuando estoy orando, yo en ese momento sé que estoy hablando con Dios. Estoy hablando con Dios y por la fe sé que Dios me está escuchando. Ahora, sé cómo hablar, sé cómo pedirle, Señor, mira, no tengo nada que reclamarte, no te exijo nada, hágase conforme a tu voluntad. Es lo que les enseñaba la semana pasada. Pero si usted me empieza a oír orar y empiezo a exagerar y empiezo con esas oraciones bien estrafalarias que yo me recuerdo de una señora que cuando pasaba a orar así le decía, mira, la señora, como que aquí estaba, Señor, mátame. Y yo decía, esta señora, y era una de las más rebeldes que tengo en la lista de 4,500 rebeldes que están ahí en la lista que tengo, hermano. Era una de ellas esa señora. Pero estaba en la oración, Señor, aquí estoy. Y yo decía, pero ¿cómo? No entienden, no comprenden que son como estos fariseos. Oran para ser vistos. Oran para que la gente los mire, los oiga. Les he dicho, hermano, ¿puedo orar por ti? No, usted no. ¿Por qué? No, es que usted no. Y el hermano, el otro que le echa más salsa a los tacos, no, es que el hermano ese está bien ungido para orar. Ore por mí, hermano. ¿Por qué razón? Porque, hermano, eso es puro fariseísmo. Mateo 6:5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Qué tremendo, hermanos. Oran para ser vistos por los hombres. Cuando oramos en privado, cuando oramos en público, nuestra oración debe de ser igual, porque estoy hablando con el mismo Dios. El mismo Dios. Mire, continúa adelante, oraba consigo mismo. O sea, no oraba ni a Dios, sino más bien oraba solo pensando en Él.
Y esa es la razón por la cual muchos no reciben, hermano. Es la razón por la cual muchos no reciben nada, porque sus oraciones solamente rondan a través de ellos. Su familia, sus hijos, sus problemas, sus dificultades, sus asuntos, todo está a través de ellos solamente. Por eso dice Santiago 4:3, dice, pedís, o sea, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, dice Santiago. Este fariseo de la misma manera oraba por lo que a él le interesaba solamente, hermano. Sí, oraba por lo que a él le interesaba. Eso no es una verdadera humillación. La oración tiene que tener también exactamente eso, humillación, porque estamos hablando con el Dios del universo, hermanos, con el Dios de los cielos. Por eso les he dicho, les he explicado, cuando una persona arrebata y reclama y grita y le exagera a Dios y dicen, vamos a bajar el cielo a la tierra. Dicen, eso me la escuché hace poco, hermano. Dice, vamos a bajar el cielo a la tierra. ¿Cómo? O sea, son frases que se oyen bien impresionantes. Pero solamente impresionan a los tontos, hermanos. A la gente ignorante, la gente que no sabe la escritura, para que me entiendas. Vamos a bajar el cielo a la tierra. Vamos a hacer qué. Hay otros que dicen, vamos a abrir, a través de la oración, vamos a abrir los cielos. ¿Ha oído eso? Vamos a abrir los cielos. O sea, ¿qué pues? La pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Será Dios está en el cielo? No, Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está al lado de mí, Jesús está en mí. Por lo tanto, no tengo que gritarle, no tengo que exigirle. Dice, ahorita lo vamos a ver, pero Él sabe mis necesidades. Señor, ¿sabe lo que está pasando? Lo sé. ¿Sabe lo que estoy atravesando? Lo sé. ¿Sabes mis necesidades? Lo sé. No tengo por qué gritarle, no tengo por qué reclamarle. Él no es mi esclavo. Yo no soy el que le doy órdenes. Yo no soy más grande que Él. Yo me tengo que humillar en mi oración. ¿Sí? Así es que este hombre oraba para sí mismo. Continuó, daba gracias por no ser tan malo, hermanos. Este tipo sí que estaba mal, Fíjense que cuando Pedro conoció a Cristo, hermano, tuvo una actitud totalmente diferente. Cuando Pedro conoció a Cristo. Lucas 5:8 dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre, ¿qué? Pecador. Hermano, en realidad, si fuera por nuestro pecado, nunca oráramos. Pero oramos por nuestro pecado. O sea, oramos porque somos pecadores. Por eso debemos de orar. Yo no oro porque me siento muy mal. Yo no vengo a la iglesia porque me siento muy mal con Dios. No, al contrario. Vengo porque lo necesito. Vengo porque lo reconozco. Me acerco en oración porque sé lo que soy. Soy un pecador que necesita su gracia. Necesito su misericordia. Me vuelvo a decir, este fariseo no se sentía, hermano, no se sentía así, no se autopercibía, ni reconocía que fuera una persona hipócrita o falsa, sino que él se sentía justo y bueno y daba gracias por eso. Gracias, Señor, porque soy bueno. Gracias porque no soy como los de aquella gente del mundo. Gracias porque no soy como aquellos. No, en realidad, hermano, todos somos pecadores. Romanos 3:11, la Biblia le dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron. Fíjate lo que dice el verso 12, Romanos 3:12 dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Continuamos adelante. Oraciones para exponernos más que para humillarnos. Dice en el verso 12, estoy en Lucas, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Verdad? Vemos cómo este fariseo hermano, estaba declarándole a Dios sus credenciales de buena persona.
de buen fariseo. Vuelvo a decir, lo trataba de impresionar y que Dios entendiera bien que él no era como los demás. ¿Sí? O sea, este fariseo quería dejarle a Dios clarito que él no era como los demás. Él era mejor. Él era una buena persona. Ese es el problema como la gente. Por eso hay mucha gente, hermano, que ya no acepta el consejo de Dios. Llega a un grado en el cual la persona, después de saber poquito, porque no saben ni mucho, pero saben poquito, y piensan que ya no pueden recibir el consejo de nada ni de nadie. Por eso es que ya no encuentran satisfacción en nada. En nada, ya no hay una satisfacción en sus vidas, en lo más sencillo. ¿De qué se trata el cristianismo? El cristianismo se trata, hermano, de recibir la bendición de la palabra de Dios. Fíjate, porque yo he pensado y pienso mucho en eso. Usted puede decir dentro de sí, es que eso, pastor, ya lo escuché muchas veces. Es cierto. Pero ¿sabes por qué necesitamos oírlo constantemente? ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos en nuestra vida. Es la recomendación que Dios le dio a Moisés allá cuando iban a salir de Egipto. Cuando le estaba dictando las leyes, le dijo Moisés a Egipto, estas leyes las repetirás a tus hijos. ¿Qué significa repetirlas? Que constantemente se las estés diciendo. El asunto aquí es que nos falta, la humildad necesaria para entender y aceptar que lo necesitamos cada día en nuestras vidas. Este hombre se jactaba, Señor, ayuno 2 veces a la semana. En realidad este fariseo ayunaba más que nosotros, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Nosotros muchas veces no ayunamos ni por accidente, hermanos. Fíjate, este hombre daba diezmo de todo lo que ganaba. ¿Era mentira? No, doy diezmo de todo lo que gano, Señor. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes, Señor. Diezmaba mucho más que nosotros. Pero le faltaba algo en su corazón. La humildad en su vida. La humildad en su alma. Este hombre, vuelvo a decir, hermano, trataba de impresionar a Dios. Pablo, hermano, también supo poner toda esa justicia en su verdadero lugar. Mire, Filipenses capítulo 3, verso 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo Jesús. Esa era la verdadera actitud de un hombre que sabe humillarse ante Dios. Pablo, hermano, vuelvo a decir, él era fariseo, era un hombre que se creía justo, pero él puso toda esa vanidad del orgullo farisaico, lo puso en su lugar, lo tengo por basura. Todo eso es basura. El creerse, el pensar que uno es justo, el pensar que uno no necesita de nada ni de Dios, eso es basura, dijo Pablo. En realidad Jesús desea que seamos hijos justos de Dios, hermano, consagrándonos y dando de nuestra vida, de nuestra persona, hermano, haciendo que el evangelio avance. Pero no como los fariseos, hermanos. Pregunto, ¿es bueno ayunar? No sé, la próxima semana creo que les voy a hablar del ayuno, o dentro de 2 semanas, no sé, pero les voy a hablar del ayuno. ¿Es bueno ayunar? ¿Es necesario ayunar? Si quiere, le voy a explicar por qué la persona debe de ayunar, o debe de entender el ayuno si lo quiere practicar, si lo quiere hacer. El ayuno no tiene nada que ver con la dieta. Es bueno ayunar. Este hombre ayunaba 2 veces a la semana. Ayunaba 2 veces a la semana. Yo les aseguro que hay algunos de ustedes que nunca han ayunado en la vida. Y ya tienen como 40 años de cristiano y nunca han ayunado. Y algunos dicen, bueno, es que ¿qué significa el ayuno? ¿Por qué tengo que ayunar? Se lo voy a explicar. Pero este hombre ayunaba. El ayuno era humillación.
al parecer sí, pero este hombre ayunaba, este hombre diezmaba. Pregunto, ¿es bueno diezmar? Hermanos, ¿es bueno diezmar? Es necesario, el evangelio tiene que seguir avanzando. Amén, hermanos. El evangelio tiene que seguir avanzando, es bueno, necesitamos diezmar. Pero este hombre hacía lo que se requería como un buen cristiano, pero aún así no estaba bien delante de Dios. No estaba bien delante de Dios. O sea, vino ante Dios y le echó en cara: Señor, yo ayuno 2 veces y diezmo de todo lo que gano. Pero Dios lo reprobó. Dios le dijo: ¿sabes qué? Ni aún así eres una persona aceptable delante de mí. Pero ¿cómo? Yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos al pie de la letra eso, quizá nos diera ese sentimiento de: bueno, pero ¿qué más quiere el pastor? Ayuno, oro, vengo a la iglesia, diezmo, ¿qué más quiere? Es que ahí está el problema. El problema está que el corazón es lo que le hace falta humillarse ante Dios. Mateo 23, mira lo que dice: hay de vosotros escribas y fariseos. Aquí está ese fariseo, entre estos fariseos estaba aquel que ayunaba y diezmaba. Dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, que eran las especies de aquel tiempo, las especies valiosas. Dice: y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, fíjate lo que dice Cristo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque hay gente que hoy en día anula ¿cómo dice? Anula o pusieron una abolición sobre el diezmo. Hay gente muy necia en las redes sociales y en todo lugar que dice: no, es que el diezmo bíblico era aceite, grano, menta, eneldo y comino. Ese era el diezmo bíblico. Y el diezmo de aquel tiempo era para sostener al templo y los levitas y los sacerdotes que vivían dentro del templo. ¿Sí o no? Hermanos, no los escucho muy convencidos, pero es la verdad. Todo eso era traído por orden que Dios le dio a Moisés. Traerán, y todo lo que traiga el pueblo será para el sustento de los levitas, del templo y de los sacerdotes. Y así Dios lo estableció. Hoy en día, por ejemplo, la luz, ¿le podemos llevar 2 costales de harina, hermanos? Imagínense llegar al PG&E: aquí traigo dos cabras, ¿es suficiente por la luz? O sea, seamos coherentes. Entendamos que el sistema que Dios establece es que tanto el pueblo, el templo en el Antiguo Testamento, como la iglesia en el Nuevo Testamento, se sustenta por el apoyo en aquel tiempo de especies y de animales, y hoy en día por las finanzas nuestras como iglesia se sustenta la iglesia. Ahora, dice Jesús ahí en la última frase: esto es necesario hacer. O sea, era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer aquello. ¿A qué aquello se refería? Al diezmar. Al diezmar. Ahora, yo sé que pues no les gusta mucho que hablemos de finanzas, porque yo sé que muchos de ustedes vienen muy atrofiados de la vida pasada, donde los estafaron, los robaron, no sé qué cosa les hicieron los pastores anteriores, y dijeron: no, ¿para qué diezmar? Mucha tranza en eso, y el pastor nada más quiere eso. No. Siempre mi pensamiento ha sido que la iglesia debe de expandir el evangelio de una manera u otra. Debe de expandir el evangelio. Y aunque no lo querramos, el evangelio, expandir el evangelio hoy en día cuesta, hermano. Cuesta nuestras finanzas. Ok, vamos adelante. Si ya le pediste a Dios, si ya se lo pediste a Dios, Él nunca se olvida, hermanos. Él nunca se olvida. O sea, mira, hace 4 años, 5 años, 6 años, le dice una petición a Dios. Ya. Dios no se hace como aquel que te debe dinero y se lo olvida. ¿Cuántos aquí les deben dinero, hermanos?
Levante la mano. ¿A cuánto les deben? No que deban. Si deben, no la levante. Amén. ¿A cuánto les deben dinero? Levante la mano. ¿Cuánto les deben dinero? ¿Verdad que sí? Y la persona que se lo debe, como que ya se le olvidó. Qué casualidad, ¿verdad, hermanos? Qué casualidad, que ya se le olvidó. Pásate, hola, ¿cómo estás? No, bien, ay, ¿qué has hecho? Mira, que se le olvidó ya. Pero la pregunta es, ¿a Dios se le olvidarán nuestras peticiones? Oye, Señor, ya te olvidaste, te lo pedí el mes pasado. Te lo pedí hace un año, Señor. ¿Qué pasó? ¿Ya se te olvidó? A Dios no hay nada que se le olvide. Mira, Mateo 6:7 dice, y orando, cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que, ¿qué, hermanos? Que vosotros le pidas. ¿Sabes por qué a Dios no se le olvidan mis necesidades y mis peticiones? ¿Sabes por qué? Porque Él está conmigo. Porque Él está conmigo. Él está a mi lado. Francamente, hermanos, le voy a decir esto. Yo en lo personal, no sé usted, si usted quiere hacer una lista de 50,000 peticiones, es muy su problema. Francamente, ya no me interesa. Si usted quiere, no, yo pido y pido, haga lo que quiera. Pero yo en lo personal, le voy a decir lo personal mío. Yo no tengo peticiones delante de Dios. Nada más que ustedes se conviertan, amén, hermanos. Es lo que le pido. Señor, conviértelo ya, Señor, por favor, ya. Por favor, hay que ganar estas almitas para Cristo. Es lo que le pido. Señor, que tu palabra llegue a lo profundo de sus corazones. Esa es mi petición, más normal, más como, pero de ahí en adelante que yo esté pidiendo, Señor, esto, Señor, lo otro, no, o sea, no las tengo. Usted me pregunta, pastor, ¿cuál es su petición? No las tengo, no tengo, me estoy sincerando con usted. ¿Sabe por qué? Porque Él está conmigo, en mí. Y todas mis peticiones, Él las conoce. Ahí lo dice. ¿Para qué te voy a pedir si tú ya lo sabes, Señor? Es más, tú sabes que ya te pedí en mi corazón. Entonces yo sé que no te vas a olvidar. En su momento, en su tiempo lo vas a hacer. En su tiempo, en su momento lo vas a hacer, Señor. O sea, esa es la manera como mi petición es ante Él. Constante, es así, nada más, Señor. Tú lo sabes. Dame tu palabra, dame el mensaje que quieres que le enseñe a tu gente, dame la escritura que quieres que enseñe a tu gente. Ya se aburrieron, sí, pero es mi necesidad y es mi obligación predicarle la palabra de Dios. Ya les caí gordo, también ya les caí mal, pero es mi obligación predicarles el evangelio. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Le dice Dios a Ezequías el profeta le dice, predícales, te oigan o no te oigan, predícales. Así es que esa es mi necesidad, amén, hermanos. Porque francamente, lo más elemental y lo más necesario, ya lo tengo, hermanos. Dios me lo da constantemente. El Señor nos lo da. ¿Cómo? No sé, francamente no lo sé, pero Dios nos lo da. No, hay cosas que no vale la pena estarse preocupando en esta vida. Tengo mi hijo que anda perdido. Mi hijo sí está perdido. Pero yo siempre cuando tengo oportunidad voy y lo abrazo y le digo, tú sabes, pues le digo yo en palabra, le digo, tú sabes que la vida que estás viviendo está mal. Sí, papá, yo sé que estoy mal. Tú sabes que necesitas volver a Cristo y volver a la iglesia. Sí sé eso. Ahorita no voy a hacerlo. Le digo, bueno, nada más te estoy diciendo que necesitas volver a Cristo. Y más nada. Yo tengo que ser consciente que quizás Dios lo escogió para vida eterna, o que quizás Dios nunca lo escogió para vida eterna. Esa es la realidad. ¿Está mi hijo en mi corazón? Sí. Pero no estoy ahí llorando todos los días,
como dicen algunos, intercediendo para arrebatarle las almas al diablo. No, 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 no. Mi hijo, sé cómo esté perdido, pero si Dios le place, lo va a salvar en su momento. Y pues sucede lo mismo con todo mundo. Punto número 3, hermano. Una oración diferente, el dolor por el pecado. El dolor por el pecado. Una señal inequívoca del nuevo nacimiento es el dolor por la maldad que vivimos y hacemos desde que nacemos. Créame que el pecado nos despierta en la noche, hermanos. El pecado cuando tú te levantas, lo primero que piensas es lo mal que hiciste. Y te sientes adoloridos. O sea, perdóname. Y lo más agradable, lo más satisfactorio de todo esto, que nuestro Dios sí nos perdona, hermanos. ¿O no? Dios nos perdona. Dice, vamos adelante, la oración del pecador. ¿Cuál es la oración del pecador? Ahí está la oración del pecador. En primer lugar, yo quiero que veas que este publicano oraba solo, hermanos. Nadie fue y le dijo, haz esta oración conmigo. Nadie. Dice el verso 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Amén. ¿Lo está leyendo, hermanos? Sé propicio a mí que soy pecador, le dijo este fariseo. La oración que Dios escucha del impío es la oración de arrepentimiento, hermanos. Así que cuando ellos dicen, no, yo también hablo con Dios, yo no sé qué, es un Dios imaginario de ellos. Pero Dios no tiene comunión con el impío, con el pecador. Dios no tiene comunión, Dios no tiene acceso al impío, hermano. Dios no, o al revés, el impío no tiene acceso a Dios, para que me entiendan. Si una persona que vive fuera de Cristo, apartado de Cristo, piensa que ora, en realidad esa persona está orando a su imaginación misma. Bíblicamente no hay acceso. Eso es lo que la Escritura dice. A menos que esa persona diga, Señor, soy un pecador y estoy perdido. Perdóname y sálvame. Ahí Dios dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Que me arrepiento de mi vida. Estoy dispuesto a abandonar mi pecado y a seguirte a ti, Señor. Esa oración sí la escucho. Pero cuando el impío anda orando que Señor bendice mi negocito, Señor bendice a mis hijitos, Señor bendíceme en este viajecito, Señor tú acompáñame acá y allá. Esas son oraciones a sus imaginaciones de dioses imaginarios que ellos se hacen. No, escúchame esto. Dios solamente ha hecho un acceso a su pueblo, a sus hijos. Pero a veces ni sus hijos aprovechan ese acceso, hermano. Ese es el problema, que a veces ni los hijos de Dios aprovechan ese acceso de venir a Él. Y Señor, hay que tener comunión con Dios. Hay que tener ese acceso a Dios. Hay que echar mano de las bendiciones de Dios en el aspecto personal. Porque tienes esa relación, ese acceso con Dios, cosa que el impío no lo tiene. Fíjate, lo leo de otras dos versiones, no sé si lo tienes. Dice una versión, dice, el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho, dijo este impío. Y dice otra versión, en cambio el recaudador de impuestos, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. No hay acceso a Dios más que a través del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes y crees en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, crees en Cristo como el único Señor de tu vida y estás dispuesto a dejar la vida pasada y seguirlo a Él, entonces Dios establece por medio de su Espíritu Santo una comunión contigo. Entonces todas tus oraciones de aquí en adelante Dios las empieza a escuchar y Dios empieza a poner atención a tus oraciones y las atiende y
y hace sus milagros sobre tu vida. Él realiza su poder sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tienes acceso a Él. Eso es algo prerrogativo, hermanos. Prerrogativo de parte de Dios. Es como en este momento. Es como en este momento. Usted no tiene acceso a mí en la palabra. No tiene acceso. ¿Puede usted levantar la mano, pastor? Por favor, escuche. No tiene prerrogativa usted. Es lo mismo. El impío no tiene prerrogativa para ir ante Dios. Señor, bendíceme. Pero la Biblia dice, hermano, que el pecado es una pared entre Dios y nosotros. Es una separación. El pecado nos mantiene lejos de Dios. De hecho, escúcheme esto. El pecado no solamente nos mantiene lejos de Dios. El pecado nos hace hijos del diablo. ¿Cuál es la oración del pecador? La oración del pecador es aquella de arrepentimiento. Es aquella de arrepentimiento. Por eso he desvalorado esas oraciones. Cuando sale la gente a evangelizar, me gané 3 almitas para Cristo. ¿Por qué? Porque hicieron la oración del pecador. ¿Y dónde están? No, pues siguen en sus vidas, pero ya son hijos de Dios. Porque eso es lo que les decimos. ¿O no? Cuando vamos al parque, vamos a la calle a evangelizar, y ¿quieres orar? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y el borracho, el drogadicto, el marihuano, el perdido, el idólatra, te mira así. Y muchas veces, en todos los casos, por compromiso, para que no estés dándole lata. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Sí. Ok, cierra tus ojitos y haz esta oración conmigo. Y repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón. ¿Qué más, hermano? Ustedes que son buenos para eso. Escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Ya lo repetí? Sí, ya lo repetí. Hermano, eso lo sentiste tú, pero el impío ni siquiera lo sintió. Y entonces le empiezas a decir, hiciste la oración del pecador, qué bueno, mira en este momento, Dios ha perdonado todos tus pecados y Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Hermanos, si el Espíritu de Dios no trae convicción sobre el impío, esa persona jamás ha nacido de nuevo. La Biblia claramente dice que la persona tiene que escuchar el Evangelio y creer el Evangelio. Creer significa arrepentirse. Y cuando esa persona se arrepiente, dice la Biblia claramente, Efesios 1, que el Espíritu de Dios viene a esa persona y lo sella para vida eterna. Este pecador, este publicano, de lejos decía, Señor, no soy digno de ti. Continuamos. El pecado nos hace sentir indignos. Este hombre ni aún levantaba la vista, hermano. La oración del pecador es la que se hace personalmente, individualmente, no la que repites con alguien. Cuando el Espíritu de Dios trae vida y convicción, hermano, del pecado, esa convicción causa dolor por el pecado, como dijo Isaías. Hace tiempo atrás una persona invitó a su papá a la iglesia. Esa persona era relativamente nueva en la iglesia. Y invitó a su papá. Yo prediqué. Y después en la semana me llamó, pastor, le quiero preguntar una cosa. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué no hizo la oración del pecador? Le dije, no, porque yo no acostumbro a hacer eso. ¿Pero cómo? Yo invité a mi papá y pues era el momento para que él aceptara a Cristo. Le dije, mire, si su papá hubiera creído en Cristo, su papá hubiera seguido a Cristo. Como la gente debe de hacerlo. Pero hasta la fecha, el papá y ella siguen en la misma condición, hermanos. Siguen en la misma condición. ¿Sabes por qué esto causa problemas? ¿Sabes por qué causa problemas? Porque yo estoy seguro, como el sol está aquí afuera, que varios de ustedes están diciendo, bueno, yo nunca hice la oración del pecador. ¿Seré salvo? Mira, si te estás cuestionando,
Quizás sí. Porque como ya te expliqué, una persona impía no puede cuestionar su salvación. No puede, porque no le importa. Solamente las personas que han sido llamadas a la vida eterna cuestionan: Señor, soy salvo. Entonces eso te hace recapacitar en tu vida. Este publicano no levantaba ni los ojos. Se golpeaba el pecho porque era una costumbre. Es como el católico, por mi culpa. ¿Ha visto que el católico, verdad que sí? Cuando van a misa por mi culpa y el sacerdote y todo el mundo está por nuestra culpa y salen igual de impíos. Isaías capítulo 6 verso 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto. Ese es el dolor por el pecado. Dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, es antibíblico hacer la oración del pecador juntamente con otro. Es antibíblico. Lo bíblico que le puede decir: ¿crees en Cristo? Sí. ¿Realmente estás dispuesto a dejar tu vida pasada así? Pues sigue a Cristo, vamos. Sígueme. ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí. Ahí está otro problema, hermanos. Yo sé que usted diga: pues puros problemas, ve, pastor. Pues casi, pero debe ser una cosa. Ahí está otro problema. Porque le dices, porque ¿cómo podremos decir como Pablo? Sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y la gente dice: pues, imitador de Cristo, pues no muy te veo. ¿Sabe lo que le dice la gente evangelizadora al impío? ¿Sabe lo que le dice? Ve a la iglesia. Ve a la iglesia. O algunos son más atrevidos, me llaman a mí: pastor, me gané un alma, ¿qué hacemos con ella? Pues tráigala usted a la iglesia, pase por ella, tráigala. Adelante, falsos golpes de pecho. Falsos golpes de pecho, hermanos. Los judíos se golpeaban el pecho en señal de haber fallado gravemente. Esos eran los fariseos, hermanos. Los judíos en totalidad. Ese era un simbolismo de sentir dolor por el corazón. Mateo 15:19 dice: porque del corazón. O sea, los fariseos, los judíos se golpeaban el pecho en un simbolismo de un dolor por lo que sentían en su corazón. Y dice Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y además, encima de eso, escuchaba al fariseo que decía que no era como él. Imagínate: Señor, me siento mal, y todavía este que está ahí, que es más santo y justo que yo, está diciendo que no es como yo. Dice Dante Gebel que el problema del publicano fue haber ido a la iglesia. No, ese es un error. Por eso le digo que ese tipo está loco. Voy a decir una cosa: no es ningún error venir a la iglesia. Pero, como le he dicho muchas veces, venga con el corazón debido. Amén. Porque esto no es misa. Ni yo soy un sacerdote. Esto no es misa. ¿Sí? Aquí no le voy a dar la hostia para que... No. Esto no es misa. Ni yo soy un sacerdote. Yo soy un predicador. Un predicador, bueno, es lo que yo creo y es lo que siempre he creído. A pesar de que hay mucha gente que dice: no creo. Yo sí me la creo, sí, yo sí me la creo. Y debemos de creer lo que somos, ¿no, hermanos? Yo sí creo que fui llamado por el Señor. Y yo creo que mi mensaje es fidedigno. Es fidedigno. En la mañana les decía eso: no les voy a enseñar lo que ustedes quieren oír, hermanos. No les voy a decir lo que ustedes quieren oír, no, olvídese de eso. Olvídese de eso. Aquí no estamos en misa, no estamos con Dante Gebel, estamos con Joel Austin. Aquí estamos en otro lugar, ¿sí? Yo les tengo que predicar, esa es la realidad. ¿Qué digo Pablo? ¡Ay de mí! Si no les predicar el evangelio. El fariseo oraba en pie. Continúa adelante. La oración de arrepentimiento siempre trae la justicia de Cristo a nosotros. El verso 14, la primera parte dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Fíjate, hermano, ¿quién fue justificado delante de Dios
aquel hermano que oró en arrepentimiento. Ese fue justificado. Un comentarista dice, sin ningún tipo de obras, méritos, cumplimiento de la ley, logro moral, logro espiritual, ritual, penitencia, buenas obras o cualquier otra actividad meritoria, este pecador culpable fue declarado instantánea y permanentemente justo. Eso es la misericordia de Dios. Eso es la misericordia de Dios. Cuando usted y yo reconocemos que somos pecadores. Y usted dirá, hoy también. Un día me preguntó una persona, pastor, pero todos los días tenemos que orar por arrepentimiento. Créeme lo que sí, hermanos. Créeme lo que sí. Todos los días, Señor, perdóname. Perdóname mis pecados, perdóname mi maldad, perdóname. Y todos los días debemos de pedir al Señor que nos perdone. Continúa adelante. Dios no escucha palabras, sino el corazón, hermanos. Dios no escucha palabras, sino el corazón. Ana, aquella mujer que fue a orar al templo con el profeta Elí. Si usted lee la historia, dice que Ana no decía palabras, solamente balbuceaba en su corazón, estaba orando y al tal grado que Elí pensó que estaba tomada, que estaba ebria. La oración es eso. La oración no es fanfarrias, la oración no es impresión, la oración no tiene nada que ver con esas luces y cohetes que se echan en muchos lugares para que empezar a orar. No, la oración es humillación ante Dios. Dios no escucha palabras sino el corazón. Dice ahí la segunda parte del verso 14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En realidad podemos orar, hermano, en silencio, sin palabras, o como usted guste. Pero eso no significa, nuestra oración no significa nada si no sale de un corazón contrito y humillado. Dice el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios, o sea, si tú vas a sacrificar algo a Dios, dice, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El Salmo 138, verso 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y Pedro, en primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, esa es la realidad de la oración. Esa es la realidad de la oración. Por eso ya te dije, tienes que aprender a orar. No hay algo que pueda impresionar a Dios más que un corazón humillado, un corazón contristado. Somos pecadores, sí somos pecadores. Fallamos, sí fallamos. Somos erráticos, sí erramos. Lo reconocemos, lo aceptamos. Nada tiene que ver con lo que conocemos. Nada tiene que ver con lo que hemos madurado. Nada tiene que ver con lo que hemos crecido y avanzado. Hemos crecido, avanzado, conocemos, entendemos, sabemos, sí. Pero nada tiene que ver con la humillación del corazón. La persona más erudita, la persona más elocuente, la persona más entendida tiene que ser humilde delante de Dios. Jesús, siendo el dador de la verdad y el conocimiento, el que tenía todo el conocimiento del universo, se humilló ante su Padre. Concluimos, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, pero aún así Él no recibe a todos, no escucha a todos, no atiende a todos. Como dice el Salmo 138, verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es necesario que cada oración con la cual nos acercamos a Dios sea no solo en el nombre de Cristo, sino también con genuino arrepentimiento y real sinceridad, que al final eso es lo que el Señor observa. Y por último, el dolor por el pecado lo llevaremos siempre, hermanos.
Siempre. Es bueno que sientas dolor por tu pecado. Señor, perdóname. ¿De qué, hijo mío? Que soy bien orgulloso. Que soy bien altivo. Porque ya te dije. El problema es que muchas veces nosotros nos jactamos. Nos jactamos de que nuestros pecados nadie los ve. Pero hay pecados peores que no se ven, hermanos. Como la altivez, el orgullo, la vanidad, la prepotencia. Hay cosas que no se ven. Es necesario que sintamos dolor por ese pecado que llevamos siempre y estemos siempre conscientes de ello. Somos pecadores salvos por gracia y no por obras, ni por ser buenas personas, hermanos. Dígale, Señor, enséñame a orar. Enséñanos a orar. De hecho, esa fue la oración que los discípulos hicieron. Señor, enséñanos a orar. Y les enseñó el Padre Nuestro. Vosotros oraréis así. Fíjate que los apóstoles, es cierto, la semana pasada les decía, los apóstoles nunca dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Nunca pidieron eso. Enséñanos a predicar. Ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque la oración es muy importante y muy necesaria. Pero hay que saber orar delante de nuestro Dios. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está. Hable con Dios. Hable con el Señor. Y aquí usted ya tuvo dos ejemplos. A un fariseo y a un publicano. Creo que debemos de saber la manera de orar. Traiga a la memoria al publicano. Señor, yo soy como ese publicano. Señor, quizás no oro, quizás no ayuno, quizás no diezmo como ese publicano, pero sé propicio a mí, Señor. Límpiame de mi maldad. Perdona mis pecados. Perdona mis maldades, Señor. Perdona mis rebeliones, porque me rebelo a ti. Perdona, Señor, mi orgullo, mi vanagloria. No hay nada que te pueda impresionar, Señor. No hay nada que te pueda impresionar porque tú todo lo sabes y todo lo conoces. Señor, perdónanos. Porque somos pecadores. Porque, Señor, nuestra maldad, Señor, constantemente está en nosotros. De una manera u otra, Señor, fallamos ante ti. Perdónanos. Líbranos, Señor, de toda maldad. Líbranos de nuestros pecados. Señor, hay mucha gente que necesita tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a llevarlo para que puedan ellos también, Señor, venir a la vida eterna. Aquellos que tú has llamado a la vida eterna. Señor, ayúdanos como iglesia, como tu pueblo, como tu gente, Señor. Que tu bondad y tu misericordia, Señor, nos ayude y nos dé fuerza. Y nos dé ánimo, Padre. Ánimo constante. Señor, yo sé que este calor y los afanes de esta vida nos agobian y nos quitan la energía y la fuerza. Pero, Señor, tú renuevas nuestras fuerzas como el águila y como el búfalo. Tú nos darás nuevas fuerzas porque tú eres todopoderoso y de ti emana toda fuerza, Señor. De ti emana toda fuerza. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Adóralo, iglesia. Adóralo con tu corazón. Adóralo, adóralo con tu corazón. Jesucristo.
Levanta tus manos y dile: tú eres el Rey de mi vida, Señor. Y tú lo sabes. Vamos, iglesia. Vamos, adóralo. Adóralo, levanta tu corazón al Señor y dile: tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey de mi vida, Señor. Díselo a Él, iglesia. Vamos, díselo a Él, Señor. Vamos, díselo, decláralo, dile: tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey. Dile a Él: postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. De hecho, tú eres el Rey del universo. Y un día, Señor, toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y toda rodilla se doblará ante ti. Y declararán que tú eres el Rey. Nosotros desde este momento, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Rey. Dígaselo a Él una vez más. Dígale a Él, dígale a Él: Jesucristo es Rey. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey, Señor. Postrado soy ante tus pies, Jesucristo. Tú eres nuestro Rey. Jesucristo es. Tú eres nuestro Rey, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Que te compadeciste de nosotros, Señor. Tuviste compasión y misericordia de nosotros, Señor. Habiendo muchos mejores, habiendo muchos que tenían más ventajas que nosotros, habiendo personas, Señor, que quizás eran más buenas gentes que nosotros. Pero a ti te plació, Señor, escogernos y elegirnos a nosotros. A ti te plació darnos vida eterna a nosotros, Señor. Por eso te agradecemos. Y por eso te bendecimos, Señor. Por eso, Señor, adoramos, Señor, y bendecimos tu gloria. Porque tú eres más que bueno con nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu gente. Que tu gracia, Señor, y tu amor sea con ellos. Te lo pido, Señor, bendice a tu pueblo, a tu gente, Señor. Que tu gracia y tu bondad sea sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Gloria a